Dijimos esta mañana a primera hora que ayer se confirmó el resultado, el escrutinio definitivo de las elecciones internas del PJ Misiones, ratificó el triunfo de Cristian Humada, de la lista La Julio Humada, como nuevo presidente del PJ Misiones, después de un exhaustivo proceso de conteo que ayer cuando cerrábamos el programa decíamos, se está demorando demasiado, a diferencia inclusive de comicios provinciales o nacionales, con muchos menos votos. La elección del PJ tuvo en manos de esa junta electoral del partido, claro, las presentaciones con alguna pretensión de impugnación de la lista que encabezó Gonzalo Costa de Argibel. Bueno, y se emitieron ayer las resoluciones definitivas, bueno, rechazando algún reclamo de la lista opositora y validando la transparencia de una jornada que durante toda esa jornada del domingo, el desarrollo de los comicios, unos y otros la reivindicaban como absolutamente normal. Después de que aparecieron los resultados provisorios, la lista de Gonzalo Costa de Argibel comenzó a manifestar sus objeciones y algunas críticas o denuncias, pero tras atender todas y cada una de las presentaciones y llevar entonces adelante durante varios días el escrutinio definitivo, se confirmó ayer que la Julio Humada, la lista número 1, obtuvo la victoria en la categoría Consejo Provincial con 3.943 votos contra 3.022 sufragios de la lista número 2, Amplitud Justicialista Fuerza para Patria. En porcentajes, un 54,7 para la lista de Humada, un 41,9% para Gonzalo Costa de Argibel. Así que, tras varios días entonces, volvió a cumplirse el propósito de este proceso intervencionista, ¿no? Cumplió con su palabra, fecha y formas de los comicios y finalmente atendiendo impugnaciones y con la Junta Electoral resolviendo finalmente los resultados. Así que habrá nuevo presidente del partido a nivel provincial, habrá nuevo Congreso Provincial, también relevante. Hay nuevas conducciones municipales después de mucho tiempo. Aquí en Oberá dijimos, ¿no? Francisco Nucho Fabio, después del último presidente que fue Piluncho Lindström, a quien se recordaba cuando nos preguntábamos, ¿no? Tras todas estas décadas sin elecciones internas, casi 30 años sin internas del PJ Misionero. Y en Campo Ramón, una tercera generación. Después de Héctor Chiquito Dalmau, vino su abuelo, vino Héctor Rolo Dalmau, su padre, y ahora Héctor Melinche Dalmau es el electo presidente del PJ de Campo Ramón, en una interna de ese municipio que sí tuvo competencia, porque charlábamos con Francisco Nucho Fabio, electo presidente del PJ obereño, en cuanto al Consejo Político Municipal del Justicialismo obereño, encabezó una lista consensuada en Oberá, construida en bastante tiempo, y desde ese mismo sector reivindicaba Nucho Fabio el triunfo de Héctor Melinche Dalmau en Campo Ramón. ¿Cómo fue esa interna, Melinche? Buen día y felicitaciones. Buen día, Tony. Qué gusto hablar contigo y muchas gracias por el saludo. La verdad que todavía estoy con la voz un poco rota y con los ojos en compota del trabajo, porque fue un mes de mucho trabajo, casi sin dormir. Fue complicado. Nosotros no teníamos internas hace 30 años que no había interna en el Partido Justicialista. Era una gimnasia que nos faltaba. No es fácil porque tiene otras connotaciones una interna, a diferencia de las elecciones generales. El tema de las urnas, una complejidad que es largo explicar, pero no hay una estructura como hay en una elección general. Entonces somos nosotros los encargados de llevar, traer, organizar la junta. La gente de Francisco Fabio, justamente en la zona de Oberá, se encargaba de manejar el tema de la junta,
en cuanto a las urnas, y nosotros de llevar y traer las urnas a cada municipio con la oposición también, digamos, es decir, tiene que haber un representante de cada línea interna para que haya transparencia. Dentro de todo, y más allá de que hubo prácticas poco felices en algunos sitios que ya sabemos que suelen suceder, y de alguna que otra irregularidad que bien vos decías hace precedentemente, fue un comicio bastante limpio, bastante lindo, se participó bien, tranquilo, sin tanta conflictividad, salvo esas excepciones donde sí hubo impugnaciones y demás, que uno observa los resultados ahí y ve que hay algo que no cuadra, pero en líneas generales fue una elección linda. Estamos felices después de tanto tiempo tener un peronismo organizado con el voto de los compañeros y compañeras, y por supuesto felicitamos a la lista ganadora, más allá de que no haya sido la nuestra a nivel provincial. Tenemos que trabajar en conjunto para hacer crecer el peronismo de ahora en más, y bueno, nosotros acá en la región contentos también por los resultados. Desde un sector que ganó Noverá, y así como en Campo Ramón, tenemos entendido que ese consenso que fue logrando la lista opositora, la lista que representaste ahí en Campo Ramón, con mucha relación también con Francisco Fabio y el trabajo que se hizo aquí en Oberá, esa lista Amplitud Justicialista Fuerza Patria, lista número 2, tuvo preponderancia aquí en el departamento de Oberá, ¿no? Sí, nosotros estamos orgullosos de eso, siempre lo digo cuando hablo en todos lados, porque nosotros desde un principio, nosotros ya desde el frente de todos, ¿te acordás el frente que se ha armado en 2019 con Alberto Fernández a la cabeza en su momento? Nosotros entendimos que teníamos que ir unidos, que el peronismo tenía que estar unido, y en Oberá nosotros nos manejamos así desde ahí. Obviamente cada uno tiene su línea, y yo dirijo la nueva generación peronista, Nucho maneja Lealtad, y así hay otros espacios también que tienen su dirigencia y su estructura, pero nosotros entendimos que teníamos que ir juntos. Entonces, cuando arrancó este tema de la interna, empezamos ya a afiliar, ya trabajando en conjunto con las demás líneas dentro del PJ, empezamos a consensuar ideas, a consensuar listas, formar juntas, y por eso en Oberá hicimos una lista de unidad, y por eso no hubo oposición en Oberá. Y el peronismo en Oberá está perfectamente unido, trabaja en conjunto, nos reunimos todas las semanas ahí en la unidad básica que tiene la gente de Lealtad, y siempre estamos coordinando trabajo, desde hace muchos años. Ahora nosotros en Campo Ramón sí arrancamos de cero. Realmente fue una elección complicada, porque como bien dijiste, nosotros tuvimos oposición ahí municipal, y hubo una estructura que nos jugó en contra, y sin embargo salimos airiosos, ganamos muy bien. Y bueno, ahora queda armar. Nuestro primer proyecto es poder ver si podemos tener una unidad básica donde tengamos un trabajo constante durante todo el año para poder militar, pero también para poder proyectar cosas para el pueblo, porque la política no tiene ni un sentido si no planificamos en pos de beneficiar a la sociedad en su conjunto. Y así lo mismo lo tenemos en Oberá y en Guaraní, porque en Guaraní también hemos triunfado, estamos orgullosos de eso. También teníamos competencia en Guaraní, y son de nuestra línea la gente que está trabajando en Guaraní, y es un triunfo realmente histórico en Guaraní. Por lo que también trabajamos... Sí. Por lo que estuvimos relevando, en Guaraní fue bastante pareja la interna, mientras que en Campo Ramón ganaste holgadamente, si se quiere. Sí, así es. En Campo Ramón yo contaba con la ventaja de la historia, ¿no? Tenía, como bien dijiste, mi abuelo, mi viejo atrás. Es una cosa que pesa cuando uno camina al pueblo. Y bueno, y en Guaraní los compañeros, si bien también el compañero Novosac tiene su historia dentro del peronismo también, era más complicado también por el tema de que Guaraní no tenía ni una estructura previa. Nosotros, por lo menos en Campo Ramón, siempre trabajamos, y sin embargo los compañeros se unieron, compañeros de mi línea, con Novosac, y pudieron triunfar. Así que yo estoy muy orgulloso de ese triunfo, y como somos Guaraní, Campo Ramón, Oberá, que pertenecemos al mismo espacio dentro del Partido Justicialista, vamos a trabajar en conjunto para también llevar nuestras propuestas a la provincia. Es decir, en la zona centro está bien representada por los compañeros que tenemos congresales de todos esos municipios, y tenemos ahora que hacer valer nuestra representación de la zona centro en la provincia. Así que bueno, estamos trabajando en conjunto y contentos.
estuviste siguiendo el desarrollo del escrutinio y estos resultados. Nos anticipaba por allí Nucho Fabio que el Congreso Provincial podría tener mayoría de esa lista de amplitud justicialista Fuerza Patria y de alguna manera equilibrar la conducción provincial con la mayoría que tiene la Julio Humada en el Consejo Provincial. ¿Fue finalmente así, donde ustedes tendrán la mayoría en el Congreso? Así es, Tony, así es. Ayer estuvimos, justamente vos decías que ayer se cerraron los comicios, digamos, y el conteo de votos, ¿no? Las impugnaciones, todo eso terminó ayer. Y según el cálculo que estábamos viendo, tenemos 70 más o menos, te digo, no te digo el número exacto porque no me acuerdo, pero más o menos 70 congresales nuestros y 50 de la lista de Humada. Es decir, que hay mayoría de nuestro espacio. Eso se debe a que ganamos en más municipios y además armamos listas en más municipios que Humada. Sí. Por ende, como decís vos, se equilibra el poder, ya que el Congreso tiene atribuciones muy importantes. Y lo importante acá es el diálogo. Nosotros queremos un peronismo unido, un peronismo que tenga un proyecto para 2027 y para todo el futuro. Nosotros queremos recuperar el país y queremos recuperar la provincia. Por ende, acá todos los compañeros y compañeras que trabajaron en otras listas son tan peronistas como yo y como cualquiera, y tenemos que dialogar, tenemos que llegar a consensos, porque de eso se trata la política. Acá no podemos estar matándonos porque tuvimos una interna, todo lo contrario. El peronismo tiene la premisa de que el que gana gobierna, el que pierde acompaña, y nosotros vamos a seguir esa premisa, pero con límites, ¿no? Yo lo que siempre digo, hay límites que no se pueden cruzar, y nosotros desde ya, por lo menos eso voy a hablar yo desde la línea que represento y con los congresales que tengo a mi cargo, por decirlo de una manera, que nosotros no vamos a permitir que el peronismo se fusione con un provincialismo inventado en un nuevo nombre que no sé cómo se llama a esta altura, ya me perdí, porque el peronismo no puede ser subordinado a ningún movimiento provincial. El peronismo siempre fue frentista, pero si vamos a hacer un frente, el peronismo tiene que estar a la cabeza. Si no está a la cabeza, prefiero no hacer ningún frente. Esa es mi postura. Por supuesto, no soy el tipo que maneja el peronismo ni nada por el estilo, pero yo voy a mantener esa postura. Ese va a ser mi límite. Fuera de eso, cualquier acuerdo, cualquier proyecto será bienvenido, y nosotros vamos a respetar a la conducción del PJ, que ha ganado legítimamente las elecciones. Pero no vamos a permitir que después de tanto trabajo, de tanto buscar internas, de tanto pelear para que el Partido Justicialista sea independiente, por una decisión arbitraria vaya a subyugarse otra vez a un movimiento provincial que ya mostró a nivel nacional que no le tembló la mano en votar en contra de los trabajadores, de los jubilados, de los discapacitados. Esa barbaridad nosotros no la vamos a perdonar en ese sentido, y si hay que hacer un gran frente contra la derecha y demás, que es un frente que se está hablando a nivel nacional, bienvenido sea. Pero solamente en Misiones vamos a aceptar ese tipo de acuerdos si el peronismo está a la cabeza. Ahora, para estar a la cabeza por allí de un proyecto con ambiciones de poder, evidentemente hay mucho por hacer, toda una reconstrucción partidaria, vos en Campo Ramón y en toda la provincia después de estas décadas de parate. Hay mucho trabajo para intentar ser nuevamente protagonista de la vida política misionera de manera destacada, ¿no? Totalmente, por eso justamente es que no estoy ni siquiera pensando en hacer un frente ahora, que es lo que nos están sugiriendo, por eso lo digo, porque el peronismo ahora, con esta nueva organización, va a llevar tiempo hasta que tengamos unidad básica en cada municipio, hasta que tengamos un trabajo de estructura real, donde el peronismo vuelva a ser lo que fue, y para estar a la cabeza, como bien decís. Entonces, hoy hacer un frente con un movimiento provincial, que es sin duda mucho más fuerte que nosotros hoy en día, electoralmente y territorialmente, sería subordinarnos a ese movimiento. Por eso es que pongo ese límite de movida, porque ya sé que van a proponernos eso, porque ya es lo que están hablando. Ayer estuve reunido con otros compañeros y compañeras y tuvieron esa sugerencia. Por ende, yo tengo mi postura, mi postura bien clara al respecto, porque sé que ante nuestra, entre comillas, debilidad, porque todavía, como bien decís, estamos recién renaciendo y recién reorganizándonos, hacer un frente con un partido provincial que hoy en día es más fuerte que nosotros, nos subordinaría a su voluntad, y eso crearía una gran decepción en cada compañero y compañera que se levantó, que fue, que votó, que se jugó en participar en las elecciones, donde hubo muchas presiones de intendentes en muchos lugares para que eso no suceda. Sin embargo, lo hicieron, pusieron su nombre en listas, fueron, trabajaron, se ilusionaron con un peronismo independiente. Sería un grave error, y quizás nos hiera de muerte,
el subordinarnos nuevamente a un movimiento provincial. Está bien. De todas maneras, Melinche, en el análisis así global que podemos hacer mirando desde afuera, esa derrota por allí de un perfil netamente opositor como el que planteó Gonzalo Costa Refiguibel, que terminó la campaña muy antirrenovador y expresado también en la propia Cristina Brites, esta derrota en la interna abre algún interrogante sobre cómo debe ser el futuro y hacia dónde, teniendo en cuenta que por allí haber acentuado ese perfil no terminó siendo del todo favorable en el resultado provincial de la interna. Sí, también, todo hay que tener en cuenta. Nosotros, a ver, primero y principal, yo no soy dueño de la verdad, es lo que siempre digo. Esa es mi opinión y es mi postura, pero yo no voy a atacar ni a ningunear a alguien que opina distinto, y mucho menos un compañero o compañera que esté dentro de nuestro espacio, de nuestro partido. Esto hay que respetar, por algo el pueblo no delibera ni gobierna, sino trae sus representantes, y hoy tenemos nuestros representantes en el Congreso y en el Consejo. Entonces tenemos que escuchar a los demás, qué opinan. Yo lo que puedo decir es esto que te acabo de decir. Es cierto que yo no soy una persona de posturas radicalizadas. En mi vida ya es así. Yo creo que si queremos, saliendo del peronismo, si queremos un país que se reconstruya, donde estemos bien, donde podamos tener proyectos, tenemos que tener política de Estado, y política de Estado requieren que uno dialogue con aquel que opina distinto y nos pongamos de acuerdo en ciertos puntos. Yo no tengo una postura antirrenovadora. ¿Por qué? Porque la renovación tiene un montón de gente que vota y cree en ese proyecto, ¿no? No soy anti-renovador, no soy anti-nada, ¿sí? Pero yo sí tengo postura contra los dirigentes que han traicionado la patria votando en contra de derechos y en contra de personas vulnerables, como lo han hecho los dirigentes renovadores que estuvieron representando a la provincia a nivel nacional. A esos dirigentes yo les ataco constantemente, porque para mí traicionaron su voto, porque yo conozco muchos compañeros y compañeras y gente nomás, sin ser peronista, que está dentro de la renovación, que tienen un pensamiento totalmente social y popular como yo, y que han apoyado a esos dirigentes porque le han mentido. Y cuando llegaron al poder hicieron otra cosa a lo que dijeron en campaña. Esa dirigencia es la que nos está llevando hoy a la ruina, tanto en la provincia como a nivel nacional. Por eso, esa complicidad que hubo con esa dirigencia y la Libertad Avanza, que también la tienen en la provincia, es la que me hace poner el límite que pongo. Ahora, yo con cualquier renovador, con persona de cualquier espacio, me voy a sentar siempre a hablar, a dialogar, a hacer hincapié en las coincidencias y dejar de lado las disidencias, porque si queremos un mundo donde podamos vivir en paz y que no existan las guerras que existen hoy, para hablar de la catástrofe que vivimos hoy mundialmente, necesitamos más política, y la política necesita del diálogo. Por ende, yo no tengo una postura nunca radicalizada ni anti nada, mucho menos anti cualquier otro compañero como Humada o la gente que haya estado en esa lista. Nos vamos a sentar a dialogar para construir un partido fuerte, porque una democracia fuerte se construye con partidos fuertes, y para eso necesitamos diálogo. Ahora bien, yo en todos esos diálogos siempre tengo ese límite, que lo tengo como contenido pétreo. El peronismo es un partido nacional e histórico, no se puede subordinar a ni un provincialismo, nada más que por eso. Correcto, y además es obvio de que hay hoy por hoy una prioridad en reconstruir y darle fortaleza al PJ en Misiones antes de resolver cualquier tipo de adhesión o de frente, recuperar fuerza para tener también preponderancia y poder gestionar una unidad con mayores posibilidades. Es evidentemente la prioridad de la hora. Bueno, te tocará de esa tarea de reconstrucción, como a todos estos nuevos dirigentes electos en las esperadas internas. Ojalá que venga ese proceso de recuperación, porque le hace bien a la política, como ya decíamos en la previa, que se vayan fortaleciendo los partidos y que vayamos hablando todos un poco más de política para tratar de ayudar a mejorar el país. Así que bueno, éxitos, Melinche, y seguiremos seguramente en contacto viendo cómo van madurando todos esos procesos. Bueno, muchas gracias, Tony, la verdad un placer hablar contigo siempre. Estoy acá a disposición para lo que sea. Vamos a ver cómo reconstruimos el peronismo, como bien decís. Tenemos que enfocarnos en nosotros ahora, organizarnos primero, y después veremos qué sucede con
con respecto a todo lo otro. Pero bueno, siempre atento a lo que necesita el pueblo y la gente, porque no tiene sentido hablar de peronismo ni de ningún otro partido de ideología si no se piensa en el pueblo, en el país, en la provincia, en el municipio. Para eso necesitamos bajar un poco los decibeles, empezar a dialogar con aquel que piensa distinto y empezar a construir, porque si no construimos, esto no va para ningún lado. Te mando un gran abrazo, Tony. Muy amable, muchas gracias, igualmente. Gracias a vos. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. La tercera generación, ¿no? Decíamos de aquel recordado Héctor Horacio Chiquito Dalmau,